quiero compartir con ustedes un mensaje más acerca de la gracia. Estamos en el año de la gracia y quiero compartir con ustedes un mensaje al cual he titulado Un legado de gracia. Bueno, pues todos nosotros, nos demos cuenta o no, estemos conscientes o no, no importa qué edad tengamos, esto es algo muy importante, no importa qué edad tengamos, cuál sea nuestra posición, cuál sea nuestra profesión, siempre estamos dejando un legado. Nos demos cuenta o no, cada día nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, de cierta forma estamos tocando o marcando la vida de aquellas personas que Dios ha puesto cerca de nosotros. A veces, bueno, los que tenemos el privilegio de ser papás, los que ahora ya somos abuelitos, ya por aquí habemos más abuelitos, ¿verdad? Pero no solamente los que tienen una descendencia con hijos o con nietos, obviamente estamos marcando la vida que Dios ha puesto, las vidas que Dios ha puesto cerca de nosotros, también en nuestros amigos, las personas que nos rodean, compañeros de trabajo, no se diga nuestra familia en la fe, nuestros hermanos en la fe, incluso de personas que ni siquiera estamos conscientes, que apenas si nos conocen, pero que de alguna manera, mm, sin darnos cuenta, estamos también tocando sus vidas. Y en este tiempo en especial, una vez más, al celebrar por un lado un año más de vida y por el otro lado, esta parte de poder tomar minutos para pensar en las cosas eternas, tenemos que pensar en algo muy importante que yo creo que Dios nos quiere recordar el día de hoy. Y yo creo que más importante que cualquier cosa o herencia material que nosotros podamos dejar o transmitir, sin lugar a dudas, el legado espiritual es lo más importante en nuestra vida. Creo que todos nos damos cuenta que las cosas pasan, como dice la Biblia, ¿no? Lo que está hoy de moda, aquello que quizás adquirimos o compramos, al final del día se desgasta. Llega un día en que deja de servir, o que ya pasó de moda, o que le sacamos toda la vida útil a las cosas, porque las cosas se gastan. No solamente eso, las cuentas se vacían, sin lugar a dudas. Las casas aún se deterioran, pero cuando hablamos de un legado, y más cuando estamos hablando de un legado de gracia, eso es algo que permanece, pero no solamente que permanece, sino que transforma vidas aún cuando ya no estemos aquí en esta tierra. Así es que hoy vamos a estar analizando rápidamente, con base en segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente y lo pueden seguir en su pantalla. La palabra del Señor dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, fíjense importante, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Fíjense qué interesante porque obviamente Timoteo no fue un hijo natural descendiente de Pablo, sino que, aunque no se menciona mucho acerca del padre natural de Timoteo, llega un momento en que se conocen Loida, Eunice y Pablo. Y la madre y el abuelo de Timoteo se acercan a Pablo. Pablo identifica un tremendo potencial en Timoteo, de tal manera que a partir de ese momento la misma mamá y abuela de Timoteo lo impulsan a que él siga a Pablo, de que él esté cerca de Pablo,
Y dice la palabra que empezaron a partir de ese tiempo una conexión divina, algo que Dios había orquestado para que entonces Pablo ahora pudiera adoptar a Timoteo como un hijo espiritual, pero también en una relación muy cercana. Al mismo tiempo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, si leyéramos los primeros versículos, habla de Timoteo como su hijo, como alguien muy cercano. Acabamos de leer aquí que él tiene muchos deseos de verlo, que además se acuerda de las lágrimas, ¿no?, que fueron derramadas cuando ellos se tuvieron que separar por un tiempo, y él se acuerda continuamente de Timoteo en sus oraciones. Así es que desarrollaron esta relación tan importante porque Pablo para Timoteo pues era un padre espiritual. No sabemos si existía o no, qué tanta influencia tuvo o no el padre natural de Timoteo en su vida, pero sin lugar a dudas, la influencia, el legado y la relación espiritual que tuvieron Pablo y Timoteo hizo que Timoteo también pudiera ver a Pablo como un padre espiritual, alguien con quien poder caminar juntos en la vida y en la fe. De alguna manera, Loida y Eunice, mamá y abuelita de Timoteo, como que lo establecieron quizás desde pequeño o desde muy adolescente en la fe, pero básicamente llega un momento en que ellas mismas ahora lo impulsan y provocan que sea Pablo el que ahora dé esa continuidad a lo que ellas empezaron en algún momento en su vida. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de esto, de un legado de gracia. Y lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es un legado de gracia? Obviamente no es algo que nosotros dejamos al morir, porque cada vez que pensamos en el legado o en herencia o en estos términos, pues pareciera que hasta que el día que ya no estamos aquí o el día que estamos en un funeral es cuando empieza o nos ponemos a pensar en este tipo de palabras. Sin embargo, un legado no es algo que nosotros dejamos al morir. Un legado es algo que nosotros sembramos mientras vivimos. Esta parte es que un legado se va construyendo en la vida cotidiana. No es a partir de que tú ya no estás aquí, sino es que mientras estás aquí, tú ya estás construyendo un legado. Y una vez más, no importa qué edad tú tengas, tú puedes empezar a construir conscientemente un legado en tu vida. No importa si tienes en este momento hijos o no, o si tuviste o no tuviste hijos. Pablo no los tuvo y sin embargo sí tuvo a Timoteo, a Tito, a otros que siempre estuvieron cerca como esos hijos espirituales y a quien ellos les transmitió un legado espiritual. Entonces, una vez más, no es algo que tú dejas al morir, es algo que tú vas sembrando mientras estás viviendo en la vida cotidiana. Tú estás dejando un legado en tu forma de hablar. Tú estás dejando un legado en la forma en cómo tú estás tratando a tu familia. Tú estás dejando un legado en la forma en cómo tú reaccionas ante las pruebas o las dificultades. Sabemos que una herencia material puede aliviar la situación por un tiempo. Sin embargo, un legado es algo que permanece siempre. Entonces, una vez más, un legado no es algo que tú dejas al morir, es algo que tú siembras todos los días. Otro aspecto importante es que un legado de gracia es vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en tu vida. En Mateo 5:16, en la traducción lenguaje actual, la palabra del Señor dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes, que está en el cielo. Fíjense qué tremendo es estas palabras del Señor Jesús. Él está diciendo que la manera en cómo tú y yo vivimos puede ser una luz que impacte, que brille en la vida de otras personas
puede ser la forma en cómo tú estás transmitiendo un legado espiritual, y esa luz en un momento determinado va a causar tal impacto que personas que están cerca de ti, personas que están a tu alrededor, verán eso como algo brillante, algo de mucho valor, y entonces alabarán a Dios nuestro Padre. Así es que un legado de gracia se trata también de reflejar la vida del reino de Dios, que es una vida de amor, de paciencia, de misericordia, de verdad, de esperanza, obviamente de fe. Y un aspecto que creo que todos entendemos es que un legado espiritual no se transmite solo con palabras, sino con nuestro ejemplo. Es decir, siempre se ha hablado que la influencia, el liderazgo que nosotros podemos dar, o que el Señor nos permita dar sobre otras personas, difícilmente estará basado solo en las palabras. ¿Se acuerdan cuando el mismo Señor Jesús habló con la gente respecto a los fariseos? Los fariseos tenían muchas palabras, conocían mucho, eran maestros de la ley. Y qué triste que el Señor Jesús les dice a la gente, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no los imiten, no sigan su ejemplo. Tienen razón en lo que dicen en sus palabras, ¿sí? Pero no sigan el ejemplo de ellos, no los imiten. ¿Por qué? Porque no hay congruencia entre sus palabras y su estilo de vida. Entonces, algo muy importante, un legado no se transmite con las palabras, se transmite con el ejemplo, se modela. No es algo que se enseña solamente en una clase o mira, hijo, te voy a dar una lección. Sí, o sea, tú puedes dar muchas lecciones, pero al final del día, si tu vida no es un reflejo de tus palabras, pues entonces tus palabras van a quedar huecas, se van a olvidar fácilmente. Así es que lo mejor es modelarlas. Ok, ¿cuáles serían entonces las características de un legado de gracia? Hoy quiero hablarles de 4 pilares sobre las cuales nosotros podemos dejar un legado de gracia. Número 1, el primer pilar sería un legado de fe genuina. Un legado de fe genuina. Acabamos de leer allí en Timoteo, así como Loida y Eunice formaron a este joven Timoteo. Sabemos que Timoteo fue un hombre importantísimo en el Nuevo Testamento y para la iglesia del primer siglo. Obviamente esa fe no se trataba, bueno, pues es que voy a llevar a los hijos a la iglesia, que les den su clase, ¿no? De escuela dominical, o que les den su enseñanza. La fe genuina no solamente consiste en asistir a la iglesia, sino se trata verdaderamente de una vida que camina con Dios, y obviamente eh, las personas que nos rodean, obviamente empezando por nuestra familia, ven en la vida de quienes están influyendo cómo caminar con Dios en los buenos tiempos, cómo caminar con Dios cuando estamos atravesando tiempos difíciles. Es mostrar cómo vivir en Cristo, y cómo el Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, aún en los momentos más complicados. Porque muchas veces, como insisto, no es lo que tú estás enseñando o diciendo. Yo quiero decirte que hay muchos ojos que te ven. Quizás tú no te das cuenta. No solamente, una vez más, hijos o nietos directos en la familia, estamos hablando de personas que pueden estar a nuestro alrededor. Y hay gente cerca de nosotros que miran y escuchan cómo oramos, si es que oramos. Hay gente que se da cuenta cómo nosotros tomamos decisiones, si lo hacemos en nuestras emociones, si somos arrancados para tomar decisiones y no buscamos la voluntad de Dios. Todo eso, la gente que está cerca se da cuenta cómo tomas decisiones, y sobre todo cómo estás enfrentando las pruebas. Porque obviamente yo siempre he dicho que las
pruebas, las dificultades, no forjan el carácter. Las pruebas y dificultades revelan el carácter. Es decir, lo que verdaderamente hay allá adentro se va a mostrar cuando venga esa presión de las dificultades, cuando vengan los momentos difíciles. Así es que el primer pilar sería un legado de fe genuina. El segundo pilar sería un legado de amor que restaura. Fíjense, en Juan 13:35, las palabras del Señor Jesús, dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál sería la prueba? Lo acabamos de leer. El amor. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. Es decir, la gente que nos observa se dará cuenta de ese amor que hay entre nosotros, del amor que tú transmites, ese amor que se convierte en un legado que restaura. Un legado de gracia, obviamente, es cuando tú decides amar. Y noten, por favor, la palabra decides amar, porque muchas personas deciden dejar que sus emociones dicten su vida, ¿no? Dependiendo cómo esté su estado de ánimo, toman la decisión si aman o no aman, si perdonan o no perdonan, si están dispuestos a servir a pesar quizás de la ofensa o del daño, si están dispuestos a escuchar y ser pacientes para, como dice la palabra, ser prontos para oír y tardos para hablar. Aunque no lo crean, todas estas cosas son actos de amor. Es que tú decides amar. Cuando tú cubres, la falta o el error con misericordia en lugar de crítica, esa es una elección. Esa es una decisión que tú tomas por amor. Por eso dice la Escritura, el amor cubre multitud de faltas. Así es que un padre, una madre, por ejemplo, que ama y perdona, eso enseña más que 100 sermones. Ujú. Una hermana en la fe que consuela y sirve y ayuda a un enfermo, eso deja un impacto eterno. Un joven que elige amar a sus amigos y ser luz a pesar de la presión social, eso es también una decisión basada en amor. Y este sería el segundo pilar, un legado de amor que restaura. Es que tú eliges amar a pesar de. El tercer pilar, ya vimos que el primero es un legado de fe. En segundo lugar, un legado de amor que restaura. En tercer lugar, sería un legado de integridad y obediencia. Noten lo que dice Proverbios 27. La palabra de Dios dice: el justo camina en su integridad. Bienaventurados serán sus hijos después de él. O sea, noten una vez más cómo tu forma de vida va a dejar un legado para los que vienen después. Y en este caso, dice el texto, el justo camina en integridad, pero después dice, pero sus hijos van a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque ese justo decidió vivir una vida de integridad. ¿Por qué? Porque la integridad es un tesoro espiritual que bendice a las siguientes generaciones. Yo creo que hay cosas que dejan una huella, un impacto por mucho tiempo en la vida de las personas, es conocer a una persona íntegra. Una persona íntegra queda grabada en la memoria de las personas. Su integridad deja tal impacto que, a pesar de que ya no estén, la gente siempre va a recordar eso. Cuando nosotros somos honestos en el trabajo, por ejemplo, de alguna manera estamos sembrando la vida del reino de Dios a través de tu honestidad, a través de tu integridad.
Cuando tú decides obedecer a Dios, cueste lo que cueste, y mantenerte fiel a su palabra, tú estás transmitiendo un legado de obediencia para los demás. ¿Qué sucede con una persona que es íntegra? Una persona que es íntegra no solamente crea un vínculo de confianza, se puede confiar en esa persona, es una persona que va a tener una vida en paz. Una persona que es íntegra no tiene por qué estarse preocupando de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene nada que temer por su integridad, precisamente. Es una persona que deja credibilidad, pero además deja pasos a seguir. O sea, se convierte en un ejemplo y dirección para otros. Entonces ya hablamos de la fe, ya hablamos del amor, ya hablamos de la integridad y la obediencia. Y el cuarto pilar sería un legado de servicio. En Marcos capítulo 10, versículo 45, todos conocemos este pasaje. El Señor Jesús dijo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El mayor legado del Señor Jesús fue amar sirviendo a los demás. Ese fue uno de los mayores legados, si no es que el mayor legado que el Señor Jesús dejó. Amar sirviendo a otros y dando su vida por otros. Un legado de gracia siempre se va a multiplicar cuando tú decides servir, cuando tú sirves a tu familia, cuando tú sirves a tu iglesia, a tu congregación, cuando tú sirves en la comunidad, cuando tú sirves aún sin ser visto en lo secreto, Dios lo ve y Dios lo honra y Dios lo recompensa también. Cada persona a la que tú ayudas, dejas un legado, dejas un impacto en su corazón que va a permanecer en esa persona aún después de que tú ya no estás, pero que además un día esa persona lo va a platicar a otros, ¿no? Oye, yo cómo me acuerdo, ¿no? De tal persona. ¿Por qué? Porque en cierto momento me ayudó, porque en cierto momento estuvo dispuesto a invertir su vida, su tiempo, su esfuerzo para ayudarme. Y eso deja un impacto en la vida de la persona que tarde o temprano se va a transmitir también a otros. Muchas veces el servicio abre más puertas que un mensaje, que una predicación o que una enseñanza. Entonces, estos 4 pilares serían como que las características de un legado espiritual, un legado de gracia para otros. Para los que tomaron notas, el primer pilar, dijimos, es un legado de fe genuina. El segundo es un legado de amor que restaura. El tercero, un legado de integridad y obediencia. Y el cuarto, un legado de servicio. Y obviamente aquí la pregunta que tendríamos que hacernos todos es, ¿por qué es más valioso un legado de gracia, un legado espiritual, que una herencia material? Yo creo que todos sabemos que al final del día lo material se acaba, pero la gracia y lo espiritual siempre se multiplica. Fíjense, lo material se acaba, pero lo otro se va multiplicando. Ustedes no vamos a leerlo hoy, es una historia un poquito larga, pero el Señor Jesús contó la historia acerca de un hombre rico que dice que empezó a sembrar en tierra muy fértil y empezó a producir grandes cosechas, y llegó un día en que ya no tenía dónde almacenar más cosecha, más granos. Y entonces, ¿qué dijo? Bueno, voy a derribar lo que tengo y voy a empezar a construir más grande para poder guardar más, ¿no? ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? El Señor Jesús llamó a ese hombre alguien insensato. Es conocido como el rico insensato, dicho por el Señor Jesús, ¿no? Ustedes recuerdan, estás almacenando todas estas cosas y no sabes que quizás hoy es tu último día aquí en la tierra.
Y todo eso que almacenaste y todo esto que guardaste, ¿para quién va a ser? Por ahí se cumple quizás el clásico refrán mexicano, nadie sabe para quién trabaja. No, hay gente que se la pasó toda su vida acumulando y guardando, acumulando grandes cosas para tratar de dejar una gran herencia, y al final, ni siquiera los que él pensó que lo iban a recibir, lo recibieron, ¿no? O sea, todo perdido. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? ¿No? Este fue un rico insensato. ¿Por qué? Porque no fue rico para con Dios. Así es que yo creo que entendemos que la herencia material siempre se gasta, pero tu legado espiritual se va a reproducir en otras personas y cuando sea transmitido, se va a multiplicar aún más hacia otras personas. Un legado espiritual sigue hablando después de que tú y yo hayamos partido de este mundo. Un texto que es muy impresionante está en Hebreos 11:4. Habla acerca de Abel, ustedes recuerdan. Abel, dice la Escritura, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Ahora, aquí viene la clave, fíjense. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, o sea, entre el escritor de Hebreos, que está escribiendo Hebreos 11, a Abel, que fue, pues, obviamente después de Adán y Eva, o sea, fue al principio de los tiempos, dice, aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Yo no podría pensar, pues, ¿cómo les va a hablar si ya no está aquí, si está muerto? Pero obviamente esto nos revela que nuestros hijos, nuestros nietos, hermanos en la fe, familiares, vecinos, amigos, gente en la cual nosotros pudimos dejar un legado de gracia, transmitir un legado espiritual, van a seguir escuchando nuestra vida, aun cuando nuestra voz física ya no esté aquí. Tu ejemplo, tu testimonio va a hablar y va a seguir enseñando aun cuando ya no estemos aquí. Y el punto es que eso puede transformar incluso a las siguientes generaciones. Todos aquí, todos los que estamos aquí hoy, somos creyentes porque hubo alguien, llámese abuela, abuelo, un amigo, un pastor, un familiar, alguien dejó un legado espiritual en nosotros. Si tuviéramos oportunidad y le pasara yo el micrófono a cada uno que nos diera rápido un testimonio de quién recibieron un legado espiritual, por qué están aquí, a quién Dios usó para que ustedes un día estuvieran aquí y hubieran entregado su vida al Señor. Todos tendríamos que reconocer que hubo alguien que nos transmitió un legado espiritual, que impactó nuestras vidas. Entonces, tu obediencia de hoy puede cambiar la historia también de alguien el día de mañana, tu legado de fe. Y bueno, antes de terminar, ¿cómo construimos un legado de gracia? Yo creo que son 4 cosas muy sencillas que tendríamos que hacer. Número 1 sería vivir intencionalmente. Es decir, no se crean un legado por accidente. Hay que ser intencionales. Tú todos los días, tú y yo tendríamos que orar todos los días y decir, Señor, ¿a quién quieres que hoy influya? ¿Sobre quién puedo influir hoy, Señor? ¿De qué manera puedo influir? ¿Puedo hacer algo, Señor, que deje un legado en la vida de otra persona? Como leímos en la palabra, en las palabras del Señor Jesús, que lo que yo haga sea algo que brille en sus vidas, que deje una marca, que deje una huella. ¿Qué puedo hacer hoy, Señor, por alguien que impacte su corazón y que sea una forma de transmitir el legado? Otra cosa, tenemos que modelar la gracia, no solamente vivir intencionalmente, modelar la gracia. Como ya lo expliqué, la gracia es algo que se ve en tu vida,
No necesitas tú decirlo, es algo que se ve por la forma en cómo tú tratas a tu familia, cómo tratas a tus hijos, cómo le hablas a tu cónyuge, cómo tú respondes a las circunstancias, cómo tú actúas cuando las cosas no están tan sencillas o tan fáciles. Todo eso habla de la gracia que hay en tu vida, en tu corazón. También tenemos que aprender a invertir en otras personas. No solamente ser intencionales, tenemos que discipular a otros. Y ya hemos hablado mucho que discipulado no es lo que hacemos los miércoles, que nos sentamos a ser expuestos a la palabra en una clase. Eso es parte de nuestro estudio bíblico, y le llamamos discipulado, pero realmente todos nosotros tendríamos que estar discipulando a otras personas, a un amigo, a un familiar, a un vecino. Lo he explicado muchas veces, no se trata, no necesitas ser un experto en teología, no necesitas ser un experto ni tener un doctorado en Biblia. Como lo vimos la semana pasada, ¿qué le dijo el Señor Jesús al Gadareno? Ve a tu casa, ve a tu familia, ve con tus conocidos, tus amigos, y platícales las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Siempre los motivo a que tomen notas de los mensajes, que lo que ustedes escuchan aquí el domingo, ustedes se lo puedan enseñar en la semana a alguien. Ya tienen las notas, ya tienen los versículos, ya no necesitan hacer nada más que, oye, quiero platicarte, fíjate, mira esto que me estás diciendo, ¿qué crees? El domingo aprendí esto y esto. El punto es que tenemos que ser intencionales, invertir nuestra vida en discipular a otros. El Señor Jesús no dejó templos. Yo creo que eso nos ha quedado claro. El Señor dejó discípulos. ¿Y qué es discipular? Simplemente es comparte tu vida, comparte tu fe, comparte tu testimonio. Eso es discipular. Y también, aparte de vivir intencionalmente, modelar la gracia, invertir en discipular a otros, deja memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto es algo importante. Es decir, cuenta tus testimonios. Cuando haya oportunidad, cuenta así las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Deja memoria de lo que Dios ha hecho en ti. Escribe algo de lo que Dios te ha enseñado. Yo no tengo el hábito y honestamente nunca me lo inculcaron de los famosos diarios, ¿no? Pero hay personas que empiezan poco a poco a desarrollar ese hábito de escribir en una libreta, ¿no? Oraciones contestadas, lo que Dios hizo en nuestra vida en este tiempo, en esta parte de nuestra vida. Y la verdad es que muchos lo necesitamos porque a mí se me olvidan muchos detalles a veces. Yo siempre me estoy colgando de Tita porque ella tiene, como muchas mujeres, ¿verdad? O la gran mayoría, memoria fotográfica y se acuerda exacto, ¿no? De las fechas o del orden o de lo que sucedió y de detalles que a veces se me van de la mano y que son importantísimos. Entonces, necesitamos escribe en un cuadernito las cosas que has aprendido, lo que Dios ha hecho en tu vida, los milagros que tú has experimentado, las formas indubitables en donde tú tuviste experiencias sobrenaturales con Dios, cómo Dios te ha guardado tu vida, cómo Dios te ha bendecido, etcétera. Escríbelo, regístralo, habla de la bondad de Dios. A mí me impactó mucho el Salmo 71:18. Todo el Salmo 71 es un salmo extraordinario, porque una vez más, en esta semana, como les decía, en que tuve que hacer esta reflexión, por un lado de celebrar la vida, pero por el otro lado de recordar a alguien que partió, eh, eh, me gustó el Salmo 71 porque habla acerca de diferentes etapas de la vida y dice el versículo 18, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. Y luego dice, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Poder platicar, ¿no? Y transmitir ese legado espiritual a la siguiente generación.
Y vuelvo al punto, no hay excusa, no hay pretexto de que no, bueno, es que yo no tengo hijos. Yo te aseguro que hay gente que Dios ha puesto cerca en tu vida, a quien tú puedes, así como Pablo lo hizo con Timoteo, ¿verdad? Puedes, puedes tomar, puedes discipular, puedes transmitirle, puedes enseñarle, puedes modelarle lo que es ese legado de gracia. Nadie sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta tierra. Nadie lo sabemos. Pero lo que sí podemos decidir es qué vamos a dejar cuando ya no estemos. No sabemos cuándo va a suceder, pero a partir de ahora sí podemos decidir qué vamos a dejar. Obviamente ya entendimos que Dios no nos llamó a dejar bienes. Si lo puedes hacer, qué bueno. Y la Biblia dice que es bueno dejar herencia a los hijos y a los nietos. Pero Dios no nos dejó, o no nos llamó, perdón, a dejar solo bienes. Lo más importante es que Dios nos llamó a dejar un legado de gracia, un legado que refleje su reino, un legado que transforma la vida de los que te rodean. No hace mucho tuve una plática con Beto y dentro de las cosas que estábamos platicando, yo le decía a Beto, es que sabes qué, hijo, para mí lo más importante es, es el legado espiritual que yo he querido transmitirte desde antes de que nacieras, ¿no? Aun cuando estabas en el vientre de tu mamá, ¿no? Yo oraba por él, con él, cantaba, él se movía. No, era una cosa extraordinaria. Lo mismo que me sucede ahora con Emi. Pero el punto es que yo le decía a Beto, ¿no? Para mí lo más importante no es dejar un ministerio, una posición, nada. Dije, para mí el legado más importante que yo puedo transmitirte es Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, de verdad, lo tienes todo. Si el Señor es tu pastor, tienes todo lo que necesitas. Nada te va a faltar. Porque como vimos hoy, una herencia, ¿no?, se acaba rápido. O sea, hay quienes se la chupan así, lo que tardó años en guardarse, en acumularse, ¿no? En un viaje se lo chutan, ¿no? O sea, porque son cosas materiales, y está bien, o sea, pues es parte de la vida y es parte de las cosas que hay en el mundo, pero eso no es lo más importante. Ciertamente una herencia es una muestra de amor, pero un legado de gracia, un legado espiritual es algo que va a transformar la vida y que va a impactar a las siguientes generaciones. Entonces, ¿cuál es el legado más importante para mí, para transmitir a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a la gente que me rodea, a ustedes? Pues es un legado espiritual, es transmitir a Cristo. Porque si tenemos al Señor Jesús, lo tenemos todo. Todo. Todo lo que necesitamos para tener una vida feliz, dichosa, exitosa, llena de amor, de paz, de gracia, a pesar de las pruebas y dificultades, es a Cristo. Yo quiero que reflexionemos por un momento. Edificar y construir un legado se hace ahora, mientras estamos vivos. No necesitas esperar a pensar en estas cosas ya que estás grande de edad o que estás muy avanzado en edad. Si hoy fuera nuestro último día de vida, yo quiero que reflexiones. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué recordaría la gente de ti? Si hoy te duermes y ya no amaneces mañana, la gente que te rodea, empezando por tu familia, por la gente cercana a ti, ¿qué recordaría de ti? ¿Qué legado ellos habrían recibido de ti? ¿Un legado de bendición? Porque la Biblia dice que nosotros podemos transmitir a la siguiente generación bendiciones o maldiciones. La Biblia dice, porque esto es la forma en cómo tú decidas vivir, impactará
a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, ¿qué estás dejando como legado? ¿Una bendición o una maldición? ¿Tendrán la gente que te rodea, empezando por tu familia, tus hijos, tus nietos, tendrá que volver a lidiar con todas las cosas no rendidas, no resueltas, que no quisiste resolver en tu vida, en tu relación con Dios? O como el rico insensato, puede ser que dejes una gran herencia, pero sin Cristo. ¿Qué recordará la gente cuando tú ya no estés aquí? Así es que yo creo que nuestra vida tiene que dejar un legado. Hay una frase que Sammy usa, que sacó de la película del Gladiador, que decía que lo que hacemos aquí, ¿no? Las acciones, ¿o cómo va la frase, no? Lo que haces aquí tiene un eco en la eternidad, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a hacerlo menos peliculesco, ¿verdad? Lo que tú haces aquí, ¿no? Deja un eco, deja un impacto, una huella en la gente que te rodea, empezando por tu casa. Vamos a orar. Inclinen su rostro un momentito. Señor, te damos gracias porque un día tu gracia nos alcanzó. Y te damos gracias por las personas que dejaron un legado espiritual de gracia en nuestras vidas. Las personas que fueron el instrumento que tú usaste para que un día nosotros pudiéramos estar aquí, Señor, para que pudiéramos conocerte. Te damos gracias, Señor, por ese legado que tocó nuestro corazón. Pero ahora, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a vivir de tal manera, Señor, que otros también puedan recibir un impacto de un legado de gracia y que te conozcan a través de nuestra vida, Señor. Enséñanos a amar, enséñanos a servir, enséñanos a caminar en integridad y en obediencia. Enséñanos a sembrar fe y a sembrar esperanza en la vida de otros. Que el enfoque de nuestra vida, Señor, deje de ser solo en las cosas temporales. Que tengamos verdaderamente, Señor, un corazón capaz de dejar un legado eterno. Que nuestra familia, las personas que están cerca, nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestros amigos, puedan ver en nosotros la vida del reino. Que deje una marca en sus corazones, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra en este día, por lo que tú nos has hablado hoy. Queremos ser portadores, Señor, de un legado, ser transmisores de un legado de gracia y de bendición para los demás. Te damos gracias, Señor, por poder tomar un tiempo en este día para reflexionar en estas cosas. Señor, ponemos en tus manos esta semana que inicia. Tú sabes, Señor, las cosas que vamos a enfrentar, los retos, los desafíos, las pruebas y todas las cosas que tenemos que hacer en esta semana. Hemos tomado la decisión, Señor, de tomar este primer día de la semana para buscarte a ti y darte la primicia, Señor, de nuestro tiempo y de nuestra semana. Hemos escuchado tu voz. Y, Señor, lo que tú nos has hablado hoy, que lo podamos transmitir a otras personas. Oro, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia para poder tomar las decisiones correctas, que podamos entender tu voluntad, Señor. Señor, que nuestra vida en casa, primeramente, y nuestra vida en la comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en donde quiera que nosotros estemos, Señor, que nuestra vida sea un reflejo de una vida del reino de Dios, una vida
bendecida por ti, Señor. Te doy gracias por la vida de todos los que están aquí hoy. Te pido que tú nos bendigas en esta semana, nos des fortaleza en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Si hay alguna persona, Señor, que está con algún tipo de enfermedad, nosotros, Señor, nos apropiamos de la provisión que tú hiciste en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que ahí tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que por tus heridas hemos sido sanados. Si alguien está sufriendo o está teniendo alguna situación en su mente, en su corazón, que lo esté perturbando, el castigo de nuestra paz fue sobre de ti, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nos mantenga enfocados en ti, como dice tu palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición de estar aquí juntos y porque hemos podido exaltar y adorar tu nombre hoy. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.